Bienvenidos el Ministerio Indubíblico Internacional, nuevamente presentando el taller inductivo, en esta ocasión de Jonás. Hoy vamos a estudiar a Jonás no como un libro específico, sino como un personaje. El propósito del Ministerio Indubíblico Internacional es entrenar a los siervos para la obra del ministerio. En esta ocasión, en la voz de su servidor, licenciado Héctor Castillo, licenciado en Teología, pastor y maestro en Biblia. Muy bien. Siempre estamos tomando en consideración la observación acerca de este personaje. Vamos a ver el libro de Jonás, no, como dije, como estudiar el libro directamente, sino a Jonás como personaje. Para eso tenemos entonces que considerar este estudio temáticamente biográfico. Así es que, ¿qué podemos aprender acerca de Jonás? En un diccionario del idioma original podemos decir que Jonás significa paloma, su nombre significa paloma. Es esa paloma mensajera que Dios está usando para llevar un mensaje a su pueblo. Ahora, la procedencia. En segundo lugar, ¿qué podemos decir acerca de los antecedentes de Jonás? En Segundo de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 26, encontramos la primera referencia que se hace acerca de este personaje. Dice en el verso 23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo, este Jeroboam es Jeroboam II, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, este rey, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces aquí vamos a encontrar algunas referencias de quién es este personaje Jonás. Dice que fue un siervo de Dios, profeta de la ciudad de Gat-Efer, una de las ciudades de Israel, y que él proclamó la palabra con el propósito de ayudar a la restauración de los límites de Israel, desde Hamat hasta el mar Arabá. Esto fue el ministerio profético de Jonás. Así es que desde este punto nosotros marcamos la procedencia de este personaje muy interesante en la Escritura. Así que decimos que él es de la ciudad de Gat-Efer, ciudad de Israel, profetizó en el tiempo de Jeroboam, rey de Israel, es siervo de Dios, un gran siervo de Dios y un profeta de Jehová. Y su mensaje fue en favor de su nación Israel. ¿Cuál era la ocupación de Jonás? De hecho, los marineros, cuando se encontraron con Jonás en el barco, en el verso 8, le preguntaron a él: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y la pregunta que le hicieron es: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ya nosotros sabemos por el antecedente que hemos visto en el verso anterior, que Jonás procede de la tierra de Gat-Efer y que es israelita. Su oficio, por supuesto, él no responde cuál es su oficio. Él dice en el verso 9, respondiendo: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Su ocupación es un profeta del Señor. ¿Cuál es su oficio? Es un siervo. Ya lo encontramos entonces ahí mencionado. Pero toquemos en consideración cuál es el aspecto más relevante en la vida de Jonás en los primeros capítulos de su libro. El punto de la desobediencia de Jonás. ¿De qué se trata la desobediencia de Jonás? Dice en el verso 1 del capítulo 1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí, hasta mí. Dice el verso 3, pero,
Y que esto marca un contraste. Ya vimos que esta es una conexión lógica de contraste, pero ante el mandato, la instrucción de Dios dice, pero Jonás se levantó, y no precisamente para obedecer a Dios en ir a Nínive, sino para huir a Tarsis. Tarsis es una conexión aquí geográfica, de lugar. Así es que vemos a Jonás moviéndose no en dirección a la instrucción de Dios hacia Nínive, sino en sentido opuesto, hacia Tarsis. Dice que él huye a Tarsis lejos de la presencia del Señor, como que si eso fuera posible. Y en el verso continúa diciendo que descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis pagando su pasaje y entró en el barco para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Así encontramos otro lugar geográfico aquí, Jope. Va a Jope, desde Jope, que es una ciudad portuaria, de ahí él se embarca rumbo a Tarsis, pagando, dice, su pasaje. Qué interesante, cuando nos alejamos del Señor, los costos corren por nuestra cuenta. El riesgo y las consecuencias solamente nosotros las asumimos. Él tuvo que pagar su pasaje para huir de la presencia del Señor, entrando en ese barco. Muy bien, este es el aspecto más interesante de la desobediencia en este asunto de la vida de Jonás, porque estamos analizando a Jonás aplicando el método inductivo a su personaje. Estamos haciendo un estudio biográfico de la vida de Jonás. Entonces, vemos la desobediencia de Jonás ante la instrucción de Dios de levantarse y proclamar el mensaje a Nínive. Él huye de la presencia de Dios, baja a Jope con rumbo a Tarsis pagando su pasaje. Se sube en la nave y ahí termina, según el verso 5, dice, dormido. Jonás está ahora dirigiéndose a Tarsis y está dormido, dice, en la bodega de ese barco. Interesante, su desobediencia, el huir lejos de la presencia de Dios, lo lleva hasta terminar en una bodega, dormido, insensible ante la tempestad que están experimentando en ese momento los marineros. ¿Cuáles son las consecuencias de esa desobediencia de Jonás? Bueno, vamos a verlas aquí en el capítulo 1, en el verso 5. Dice que cuando se desata, vamos a leer en el contexto en el verso 4, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, el Señor lo levantó, esa tempestad, porque Dios tiene el control de todo. Dios es el soberano del universo, Él es el dueño, es el que gobierna, es el que controla la naturaleza. La naturaleza no se desata por sí misma, es Dios el que permite que se levanten vientos. Y hubo, dice, una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. ¡Qué actitud más indiferente ante la tempestad! ¿No es cierto? Cuando nosotros estamos en una crisis, pero estamos adormecidos espiritualmente, no nos damos cuenta de la trascendencia, de la tragedia, de las crisis, de los problemas. Jonás termina aquí, en esta bodega del barco, acostado. Muy bien, dice en el verso 7, cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás dijo, tomadme y lanzadme al mar y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé por qué causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Yo sé, dice Jonás. Así que él está consciente. Y una de las consecuencias que vemos es que vienen tempestades cuando nosotros desobedecemos a Dios, que nos permiten entender lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Ahora dice también en el verso 15 que tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor.
Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuáles son las consecuencias que encontramos de estos textos acerca de Jonás, de su desobediencia? Bueno, Dios levantó una tempestad en el mar, afectando así y atemorizando al resto de los marineros, personas que están alrededor nuestro. Cuando nosotros estamos en desobediencia a Dios, la consecuencia no solamente alcanza nuestra vida, sino que también afecta a los que están a nuestro entorno, a los que están alrededor nuestro. Vemos a Jonás en el verso 12 que él está reconociendo su responsabilidad. Él dice, sí, yo sé que por mi causa es esta tempestad. Ojo que él no está aceptando su culpa, solamente está diciendo, es por mí. Por causa mía, porque yo temo al Señor y estoy huyendo de su presencia. Y la consecuencia entonces es que Jonás es echado al mar. Ahí Dios dice que había preparado un gran pez. Y es interesante ver en cada acción Dios obrando en medio de la prueba de Jonás, Dios encauzando también los propósitos en la vida de Jonás. Ahora prepara un gran pez para tragar a Jonás. Y esto podría ser aparentemente una historia mitológica. Algunos dudan de si esto fue real o es un cuento, un relato nada más ficticio. Pues nos damos cuenta ahora que Jonás sí fue un hombre que existió históricamente, está reconocido cronológicamente en el período de los reyes de Israel, en el tiempo de Jeroboam. Por lo tanto, la experiencia que estamos viendo de las consecuencias de Jonás y la vida de él no es un relato mitológico. No es un cuento, no es ficticio, no es ciencia ficción, es una historia real en la vida de un hombre que se aparta del Señor. Y aquí vemos las consecuencias. Dios prepara un gran pez para tragarse a Jonás. No sabemos cómo. Quizás habría muchas conjeturas, objeciones, dudas, interrogantes de cómo fue eso posible. Pero la historia bíblica nos da ese relato. ¿Qué es lo que sucede en la experiencia de Jonás cuando él está dentro del pez? Entonces veamos el clamor de Jonás. Esto lo encontramos desde el verso 1. Aquí marcamos conexiones cronológicas. Entonces, estando en el pez, ahí oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia, palabra clave, orar, clamar, son palabras claves de este libro. Es el clamor de Jonás en medio de su angustia. Y dice, clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues, aquí tengo una conexión lógica de conclusión. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. La corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Es el clamor de Jonás, ahí en medio del pez. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, la esperanza de Jonás en su oración, volveré a mirar hacia su santo templo. Y aquí encontramos entonces una conexión de contraste. He sido expulsado, dice Jonás, de tus ojos, pero volveré a mirar hacia tu santo templo. Mis ojos volverán a ti, a contemplarte a ti. Así que estamos examinando aquí la oración y el clamor de Jonás en medio del pez. Me rodearon, dice el verso 5, las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Una conexión cronológica, para siempre. Jonás está reconociendo que está ahí en el sepulcro de su vida. Está su vida acabada, si no es por el clamor que hace al Dios omnipotente. Dice, pero tú,
De nuevo una conexión lógica de contraste. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. ¿Y cuándo fue eso? Cuando estaba él en el vientre del pez. Reconoció que su alma estaba terminada. Hasta ahí llegaban los días de Jonás. Sin embargo, Dios le muestra su misericordia a Jonás respondiendo a esta oración de clamor. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y dice Jonás en su oración, en su clamor, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Así que palabras clave en este libro son oración, clamor, angustia. Lugares, él está en el Seol, en medio del vientre del pez. Él considera que su alma está en una fosa. Y luego en el verso 9 dice, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Qué elementos encontramos del clamor de Jonás? Él está pidiendo auxilio en su angustia, pero también se compromete con Dios. Él está buscando la esperanza y la salvación en Dios, pero él está diciendo, pagaré mis votos. Así es que no solamente basta reconocer su culpa, sino que hay un compromiso de parte de Jonás para con Dios. Se compromete con él y clama por la misericordia. Una de las cosas más interesantes en este texto, en el libro y en la vida de Jonás, es que es una vida donde Dios le muestra la misericordia de Dios. Jonás tiene que aprender acerca de la misericordia. Y en su propia vida él está experimentando la misericordia de Dios porque Dios está respondiendo. Jonás entonces es echado en tierra y vamos a ver este otro aspecto de su vida, la obediencia de Jonás, porque no todo fue negativo. Vamos a considerar que él tuvo un momento para accionar en obediencia para con Dios. En el capítulo 3 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Esta segunda vez es una conexión cronológica. Esta segunda vez es una conexión cronológica. Y dice que Dios le habló por segunda vez. Esto me encanta, me gusta mucho, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, quizás terceras, a lo mejor cuartas. Dios es un Dios de oportunidades. Y en este caso está permitiendo a Jonás de nuevo cumplir con su palabra, con su mandato. ¿Cuál es la instrucción ahora? Levántate a Nínive, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo Jonás? En el verso 3 dice, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. El mensaje de Jonás entonces de parte de Dios para Nínive es de advertencia, es de juicio. Dentro de 40 días, dice Jonás, Nínive será destruida. Ese es el mensaje. Y la obediencia entonces la podemos resumir en estos aspectos. Dios le ofrece a Jonás una segunda oportunidad. Interesante. Dios mostrando no juicio, sino misericordia a Jonás, dándole una segunda oportunidad. Dios tiene oportunidades múltiples para nosotros, para servirle. También
Jonás proclama la palabra del Señor tal como Dios le dijo. Él le dice, vas a decir lo que yo te ordeno. Y es esa una muestra de la obediencia de Jonás. Él está cumpliendo al pie de la letra, fielmente con la palabra de Dios. Dios le ordena hablar la palabra de Dios. Y muchos predicadores, quizá usted haciendo su ministerio algunas veces tendrá que decir cosas que incomodan a su congregación, a su grupo de trabajo ministerial. Pero si Dios le ha dicho que debe hablar la palabra, algunas cosas quizás no van a caer agradables, quizás no va a quedar bien. Por supuesto, no debe decirlas de mal forma, porque a veces confundimos con proclamar la palabra de Dios con decirla de mala forma. Quizá usted tendrá que decir algunas cosas que pueden ser ofensivas, pero igual que Jonás, tiene que proclamar la palabra de Dios en su totalidad, el consejo de Dios. ¿Hubo fruto entonces como resultado de la obediencia? Sí. Nínive, dice, los hombres de Nínive se convirtieron, se arrepintieron y se volvieron en adoración a Dios como nunca. Una experiencia de arrepentimiento múltiple. Es algo inusual que como resultado de la proclamación de la palabra haya un cambio en la vida de las personas. ¿Cómo reaccionó Jonás entonces ante esta conversión de Nínive? Es algo extraña la respuesta de Jonás. En el capítulo 4 dice, pero esto, ¿qué es esto? La conversión de Nínive desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué cosa más extraña? Imagínense ustedes haciendo un ministerio, usted espera ver frutos y usted está predicando la palabra, las buenas nuevas, y de repente las personas se están convirtiendo. Usted se enoja por eso. ¿Qué está pasando? Hay algo extraño ahí. No en la predicación, sino en el predicador. Porque dice que Jonás se enojó porque los hombres de Nínive se convirtieron y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en tierra? Interesante. Aquí vemos una conexión cronológica. Cuando estaba en tierra, es decir, cuando él fue enviado por primera vez a la misión de Nínive, él estaba pensando en esto. Y por eso huyó, dice, de la presencia de Dios. Pues me anticipé a huir a Tarsis porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Qué está diciendo Jonás? Aquí hay algo interesante que analizar de Jonás. Él está diciendo, lo que a mí me enoja, Dios, es que yo esperaba que el juicio que yo anuncié contra Nínive se hiciera real. Y ahora tú estás perdonando a Nínive. No me parece que esto sea justo. ¿No es cierto? A veces nosotros queremos como juzgar la justicia de Dios o evaluar cómo Dios actúa con los demás. Esto es lo que está haciendo Jonás. Y por eso dice, yo me adelanté a huir de ti, porque sé que tú eres misericordioso. Qué lindo. Jonás acaba de experimentar la misericordia de Dios en su vida y ahora está molesto porque Dios está teniendo misericordia con los de Nínive. ¿Cómo es posible? Nosotros somos muy exclusivos para pensar como piensa Dios. Somos muy exclusivos pensando que Dios nos tiene a nosotros como preferidos. Y quiero decirle algo, Dios no tiene preferidos, hijos predilectos. No, Dios no tiene hijos preferidos. Dios tiene hijos a los cuales les muestra su compasión y a todos de igual manera. Y esa fue la razón por la que Jonás dice aquí,
huyó de la presencia de Dios. Verso 3, ahora, aquí de nuevo una conexión cronológica. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Esta palabra compasión y clemencia es una palabra clave de todo el libro y toda la vida de Jonás. El Señor le dice, ¿tienes acaso tú razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Miren qué cosa. Jonás ha proclamado el mensaje y el pueblo se convierte a Dios. Ahora Jonás se va a sentar esperando que venga el juicio de Dios sobre Nínive. ¿Qué reacción más extraña la de Jonás? Y dice el verso 6, y el Señor Dios dispuso de una planta, que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, pero nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Piedad, misericordia, compasión. Eso es lo que Jonás no está entendiendo y por eso su reacción. Todo lo contrario, está molesto, está enojado. Y qué triste cuando el siervo de Dios cae en esta actitud, cuando su corazón está molesto, está indignado, porque él espera que el juicio caiga sobre los demás y sobre él misericordia. Así es que las reacciones las resumimos de esta manera. Se enoja con Dios por la conversión de Nínive y se indigna por la falta de compasión que él tiene hacia Nínive. Es interesante que Jonás está aprendiendo aquí lecciones de compasión. Muy bien. Ahora veamos algunas referencias que encontramos de Jonás. Y una de las razones por las que decimos que este no es un relato mitológico, sino histórico, es por la referencia que Jesús hace acerca de este evento en Jonás. En el capítulo 12 de Mateo, capítulo 12, verso 40, dice que el Señor Jesús hablando, dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Miren qué interesante. Interesante aquí lo que vemos acerca de Jesús haciendo referencias a Jonás como un hecho histórico. Lo que sucedió con Jonás cuando él es tragado por el pez y del cual él sobrevive es un hecho histórico. El Señor Jesús lo toma como una referencia a algo que va a suceder en la vida de él como el Hijo del Hombre.
y es que Él va a estar en el corazón de la tierra, por supuesto aquí lo está mencionando en Mateo, durante 3 días y 3 noches, hablando de su muerte y posteriormente de su resurrección. Además hace una referencia a que los hombres de Nínive se convirtieron más que esta generación y por eso se van a levantar contra nuestra generación porque ellos se arrepintieron y se arrepintieron más que Jonás. Interesante. Hagamos algunas conclusiones de la vida de Jonás y algunas aplicaciones. Preguntémonos para nosotros. ¿Es su compasión igual a la compasión divina? Eso es algo de lo cual nosotros podríamos reflexionar. ¿Estamos teniendo la misma compasión que Dios tiene? ¿O solamente tenemos lástima por los demás? Recuerdo que tener lástima por las personas es más una actitud de menosprecio y no es compasión de Dios. Preguntémonos si este relato es verdaderamente histórico, entonces tiene importancia para nosotros, no es un mito, tiene una importancia tremenda y una lección para nosotros en la vida de Jonás, porque podemos aprender de las consecuencias de desobedecer al Señor y de los efectos cuando obedecemos al Señor. Preguntémonos, ¿hemos clamado nosotros o usted ha clamado a Dios de la misma forma que lo hizo Jonás? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto oró buscando el rostro de Dios, buscando su presencia? ¿Hace cuánto no le busca? ¿Está seguro que cuando usted ora, sus oraciones llegan hasta la presencia de Dios? ¿Responde Dios a su clamor? ¿Está echando usted las cargas, su ansiedad en el Señor? ¿Está descansando usted cuando ha confiado y ha depositado sus cargas en el Señor? ¿O qué tipo de tempestad está sufriendo actualmente? ¿Está pasando alguna tragedia, alguna ausencia de algún familiar, alguna tragedia? ¿Qué es lo que Dios ha levantado alrededor de su vida para que usted pueda considerarle de nuevo al Señor? ¿Cuál es su experiencia en la oración? Interesante preguntarnos estas interrogantes para nosotros. ¿Cómo responde usted a las necesidades de los demás? ¿Con juicio? ¿Qué ve cuando Dios bendice a otros? ¿Envidia? ¿Cuál es su reacción? ¿Se siente usted exclusivo como hijo de Dios, como algunos que hasta se tocan el traje y dicen, es que yo soy hijo de Dios? ¿Se jacta usted de eso? ¿Acaso los demás no tienen la oportunidad a través de su mensaje de llegar a convertirse en hijos de Dios? ¿Cómo reacciona usted a la compasión divina? Cuando Dios está teniendo misericordia con otros, ¿es un motivo de alabanza, de adoración, de gratitud o de envidia o de enojo? Reacciona mal. ¿De qué forma Dios está mostrando su compasión hacia usted? Cada día, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Recibió hoy, esta mañana, recibió la misericordia de Dios? ¿Puede notar alguna área en su vida en la cual Dios mostró compasión? Espero que así sea. Sigámonos preguntándonos, ¿se ha arrepentido usted delante de Dios o solamente admite su culpa cuando es señalado? ¿Usted en su interior reconoce que es responsable y culpable de su desobediencia ante Dios o le echa la culpa a otros? ¿Le echa la culpa a los demás? Y otra pregunta para usted, siervo de Dios.
¿Tiene usted un llamado ministerial, un llamado al pastorado, un llamado al ministerio y quizás lo ha dejado a un lado? Quizás esté esperando apartarse, quizás se ha apartado de ese llamado. Y para todos esta pregunta, ¿cuál es la misión que Dios le ha encargado a usted? ¿Cuál es la misión que Dios le ha asignado hoy para usted? Especialmente para usted. Le aseguro que Dios tiene una misión para su vida. Preguntémonos, ¿está cumpliendo la misión de Dios fielmente? O como caiga, como decimos en el idioma vulgar, como caiga. ¿O está cumpliendo a cabalidad la misión que Dios le ha encomendado? ¿Cuánto está tardando usted en cumplir la voluntad de Dios? Espero que la experiencia de Jonás, no de desobediencia, sino de obediencia inmediata a Dios y de una experiencia de oración, sea una experiencia también para usted. ¿Tiene usted prejuicios culturales? Ya vemos que Jonás, la razón por la que él no quería que Nínive se convirtiera es porque ese pueblo era enemigo de Israel. Y él tenía prejuicios culturales para cumplir la misión, porque lo que él esperaba era que viniera el juicio de Dios y no la compasión de Dios. ¿Tiene usted prejuicios culturales con otras personas, quizá por ser de otra nacionalidad, por ser extranjero, por ser de otras costumbres o de algunos pueblos? Usted dice, tengo mis prejuicios para con algunos. O pregúntese, ¿su enojo se justifica delante de Dios? ¿Cree usted que Dios está de acuerdo con que usted se enoje? ¿O hasta dónde su enojo está deteniendo la compasión de Dios? Yo espero que usted logre ver a Dios obrar. Así como Dios levantó la tempestad, Dios preparó el gran pez y Dios preparó esa enramada en la cual Jonás se guardó, que nosotros podamos ver a nuestro entorno, a Dios obrando. ¿Qué tiene que hacer Dios para hacernos volver a Él? Yo espero que poco. El Ministerio Indubíblico Internacional estará compartiendo con ustedes estas enseñanzas y puede consultar por nuestros cursos y nuestros talleres que estamos entregando a las iglesias. Puede escribirnos al correo miindubiblico@gmail.com o en la página web www.indubiblico.org o llamarnos a nuestros teléfonos. Estamos a la orden. Bendiciones.